Buenos días, chicos. En el vídeo de hoy vamos a revisar el pasado simple en inglés. Digo revisar porque supongo que ya lo sabréis de otros años. Simplemente vamos a hacer un repaso de este tiempo, sus usos y su estructura. Bueno, como ya supongo que sabréis, el pasado simple en inglés se usa para hablar de hechos que han tenido lugar en el pasado. Es decir, han empezado y han terminado también en un tiempo pasado. Las time expressions que utilizamos con este tiempo verbal y que son muy útiles a la hora de hacer los exámenes son yesterday, last week, last month, last year, 3 days, 3 months, 3 years ago, for example. O bueno, luego también podemos hablar de un tiempo concreto del pasado, pues ya sea el año pasado, en 2016, en el siglo XX o en 1997. Cualquier tiempo que tenga que ver con el pasado. Antes de seguir con la estructura, tenemos que tener en cuenta que tenemos dos tipos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. Esto sobre todo va a ser útil para formar la estructura afirmativa. La estructura afirmativa, como tenemos aquí, igualmente os digo, diferenciamos entre verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares ya sabéis que se forman en pasado añadiéndole la terminación ed, ¿vale? Simplemente es sujeto y verbo terminado en ed. Y los verbos irregulares no se les puede poner ed, como supongo que sabéis y como supongo que habréis estudiado. En vuestra lista de verbos sería la segunda columna, ¿vale? O sea, sería el sujeto, el verbo en pasado que correspondería a la segunda columna y luego ya el resto de la frase, como podéis ver ahí en los ejemplos. La forma negativa no tendríamos que tener en cuenta entre los verbos regulares y los verbos irregulares, ya que se forma utilizando el sujeto, el did not o didn't y la forma base del verbo, es decir, la primera columna sin terminación ed y sin nada. Por ejemplo, he didn't work last Friday o she didn't buy a present for her father. En ambos casos la estructura es exactamente igual, no tengo que poner ningún verbo al pasado, simplemente el auxiliar didn't. Y para la interrogativa pasaría más o menos lo mismo, no necesitaríamos añadir ninguna terminación. Se utiliza con el auxiliar did, el sujeto, y el verbo en la forma base, igualmente que en la negativa. Solo se tendría en cuenta, por ejemplo, las preguntas que empiezan con una partícula WH, como puede ser where o what, que cuando vamos a contestar sí habría que utilizar un tiempo en pasado y casi siempre va a ser una afirmativa, entonces se utilizaría pues o la terminación ed o la segunda columna, como podéis ver en el segundo ejemplo. What did she buy yesterday? She bought a new pencil. No decimos she buy, she bought. Y bueno, en el primer ejemplo tenemos una pregunta que se responde con yes or no. Y estas serían las posibles respuestas, o no he didn't o yes he did. Y ya está, con esto habríamos terminado la explicación del pasado simple. Os animo a que hagáis los ejercicios que os he propuesto en la plataforma y nos vemos en clase para más dudas y hacer más ejercicios, ¿vale? Buen fin de chicos, nos vemos en clase.